Bienvenidos a todos, a los que nos seguís, a todos los que estáis participando en este webinar. Yo soy Francisco Ortihuela, soy el director general de Ametic y tengo el honor de hacer la apertura de este webinar. En este webinar vamos a hablar de innovación, de tecnología y protección de datos. La verdad es que es un tema muy interesante y hoy, bueno, lo fue ayer, lo es hoy y lo será durante mucho tiempo. La verdad es que el tema del dato, para todo lo que es la innovación, la tecnología, necesitamos el dato. Pero necesitamos el dato de tal forma que tanto la persona que da ese dato, que dona ese dato, esté tranquila y esté confiada, como las personas que utilizamos, las empresas que utilizan esos datos, puedan también trabajar de forma segura y de forma, puedan utilizar el dato de forma que realmente consigamos los objetivos, que al final el objetivo que tenemos en este mundo digital es principalmente pues, mejorar la calidad de la vida de las personas a través de la digitalización, con todas las tecnologías habilitadoras, con todo lo que podemos hacer para que la digitalización y la tecnología realmente nos ayude a mejorar. Para eso necesitamos los datos, en muchos casos, en todos los casos. Y hay datos que son muy sensibles, datos que son menos sensibles, pero en cualquier caso es muy importante que no sea un freno el cómo saber cómo utilizar esos datos y qué herramientas hay para utilizar esos datos. Con lo cual, este webinar lo estamos también grabando para que luego esté a disposición de los asociados o de las personas que no hayan podido seguir este encuentro, pero es un encuentro que yo creo un webinar muy interesante y un webinar fundamental en Ametic. Tenemos además la suerte de nos acompañan hoy en este webinar la Agencia Española de Protección de Datos con don Luis de Salvador, que es el coordinador de la Unidad Evaluación y Tecnología de la Agencia Española de Datos, obviamente. Tenemos también a INCIBE con Ignacio González Ubierna. Tenemos a la Universidad de Valencia con Juan José Moreno Ruiz, que es magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Jurídica Francisco de Vitoria. Y tenemos también a Noemí Brito, que es miembro de la Junta Directiva de Ametic y es la responsable en CECA Magán de todo el área de tecnología, innovación y economía digital. Y tenemos también la suerte de contar con Amalia Pellegrín, que es la directora de Ametic y responsable de la Comisión de Digital Policy, que va a hacer de moderadora. Y yo creo que no se me ha olvidado nadie, ¿o sí? ¿Estáis todos presentados? Pues sin más cedo la palabra a Amalia. Muchas gracias, Amalia. No, se te olvidó alguien, pero da igual. Ricard Martínez, perdona, sí, verdad. Es que atribuiste a Juan José Moreno la calidad de director de la Cátedra de Privacidad y representante de la Universidad de Valencia. Bueno, y nos sumaste, nos presentaste a los dos a la vez, pero bueno, esto es divertido, esto es Internet. Bueno, pues me quedo hoy sin postre porque hoy no me he ganado el pan. Así que muchísimas, mil perdones, Ricard, y mil perdones a todos los que nos seguís. Esto luego lo borramos, como está grabado, esta parte la borramos. Muchas gracias a todos y empezamos ahora sí, Amalia. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bienvenidos a todos los asistentes a este webinar que, como ha comentado Paco, vamos a hablar sobre innovación, tecnología y protección de datos con 5 expertos que no necesitan presentación. Y yo simplemente, antes de cederles la palabra, quería comentar un poco el formato del evento. Hemos pensado que lo más interesante, dado el perfil de los ponentes que tenemos y el perfil de muchos de los espectadores, que ellos solos podrían dar también una sesión plenaria sobre estos temas, hacer la sesión de manera que sea interactiva y de debate, con lo cual hemos diseñado una serie de preguntas para tratar distintos temas y, por supuesto, queremos completarlo con las preguntas de todos los espectadores y de esta manera enriquecer muchísimo más el debate. Entonces, por comenzar y precisamente por el tema que vamos a tratar, que es cómo se relaciona innovación, economía y competitividad. Yo quería preguntar a todos los ponentes si es posible aunar innovación y protección de datos y si puede la privacidad y la seguridad operar como factores de innovación y competitividad. Noemí, si te parece, empezamos por ti. Nada, pues yo lo que hago es estreno esta parte y luego doy paso al resto de mis compañeros que en este punto seguramente tendrán muchas más cosas que decir. No es que sea posible, es que yo creo que es necesario aunar protección de datos e innovación. De hecho, en estos momentos, como comentabas tú, en lo que es la innovación y la seguridad realmente se han convertido
desde mi punto de vista, en un factor de competitividad de primer orden. No hay más que ver pues, cómo están cambiando todas las disyuntivas de negocio y de estrategia de negocio desde las grandes tecnológicas, donde ya la privacidad y la seguridad son un elemento fundamental para la expansión del negocio, para la mejor venta del negocio, no solamente en términos de cumplimiento normativo, sino porque ya los usuarios, desde mi punto de vista, son más conocedores de sus derechos y, por tanto, desde ese punto de vista, añoran una mayor transparencia, una mayor confiabilidad de la tecnología que se destinan los mismos y que van a utilizar. Por lo tanto, creo que ya no es una cuestión exclusivamente de cumplimiento normativo, que también, o sea, es decir, tradicionalmente asociamos la privacidad o la protección de datos con sanciones y nada que ver. Realmente es muy importante que esa privacidad, esa seguridad desde el diseño, y luego lo comentaremos también, aquí tenemos a los reguladores, tenemos a las autoridades competentes que, bueno, que han hecho unos materiales buenísimos desde el punto de vista un poco de dar pautas o dar recomendaciones a este nivel, pero creo que es algo que es necesario. Ya veremos que durante también la sesión tocaremos temas vinculados con data sharing y demás, y yo creo que este concepto de lo que es datos de carácter personal, datos de carácter no personal, cómo se relacionan entre sí y cómo se puede de alguna manera aplicar y jugar con estos conceptos desde el punto de vista también normativo, es fundamental para tener un entendimiento general de la normativa. El dato debe ser utilizado, el dato no está para ser guardado y el dato tiene que ser de alguna manera, tiene que servir para una mejora, para generar valor, riqueza, empleo, y la única manera de hacerlo es entender que forma parte del core mismo de la actividad y que desde ese punto de vista se puede utilizar. Pues, por ejemplo, Ricard. Muy bien. En primer lugar, buenos días a todas las personas que están asistiendo, a los compañeros de la mesa. Mis agradecimientos a METIC por la amable invitación a participar en este foro, que promete ser apasionante, interesante y que ha empezado siendo divertido, por tanto lo tenemos ya todo. Solo trataré de ser muy breve, una consideración. Cuando se plantea una cuestión en un contexto como este, en una organización de un evento que vincula no solo protección de datos, sino la industria digital, a mí me ha hecho pensar y buscar un viejo texto que leí en La Vanguardia Dossier, en una monografía sobre globalización en 2017, donde se ponían sobre la mesa cifras muy interesantes. Se hablaba que solo la producción de hierro, de infraestructura, en aquella época suponía un 6% del PIB mundial. Que la capacidad de potencial transformador en la economía de las tecnologías digitales era del 10% del PIB. En unos procesos que tenderían a incrementarse en 2020 casi hasta el 25%. Es decir, es un contexto de generación, de crecimiento y riqueza. Esto es relevante desde el punto de vista del contexto. Pero atención, desde aquel momento hasta hoy, los procesos de digitalización del sector público, de la administración pública, también han sido relevantísimos. De hecho, la transformación digital acelerada que ha comportado la pandemia nos han enfrentado a retos estratégicos en esta materia. Y esto solo lo podemos hacer garantizando los derechos. En este artículo, pero también en un artículo sobre Big Data, en un estudio sobre Big Data que publicó Red.es, allá por 2011, 2012, creo recordar, la mayor parte de expertos percibían la privacidad como barrera. De algún modo hay un consenso general en una cierta antipatía, no compartida por mí, hacia la esfera o el mundo de la privacidad, considerándolo como una rémora, una barrera, un obstáculo e incluso un coste. No son tan frecuentes las aproximaciones a la privacidad como inversión, como mejora competitiva desde el punto de vista de la confianza que se ofrece al cliente, pero también desde el punto de vista del buen funcionamiento de la infraestructura digital. Y ojo, no estamos hablando solo de gran industria. COVID y este estudio de 2017 han puesto de manifiesto el carácter estratégico para las pymes de estar en Internet. Es posible que haya pymes que hayan sobrevivido gracias a Internet. Por tanto, no podemos en absoluto no poner en valor estos elementos. Ahora bien, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de innovación, en mi caso como investigador universitario, de transferencia, de investigación? Bueno, pues es uno de los escasos territorios del Reglamento General de Protección de Datos que depende todavía de los desarrollos en el derecho nacional. De modo que cuando es mi caso,
trabajas en proyectos de investigación y transferencia en salud, te enfrentas a posiciones diferenciadas del regulador francés, el regulador alemán o el regulador español. Te enfrentas a un marco común que ha tratado de definir la Comisión en unas recomendaciones para los proyectos H2020 en 2018, pero que no deja de ser un marco común teórico. Y aquí es donde viene, entre comillas, una de mis tesis en esta materia. Necesitamos un empujón adicional. Es decir, tenemos una enorme producción o una significativa producción del Comité Europeo de Protección de Datos, con guías, con opinions. Tenemos una producción muy significativa del equipo de estudios y de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, pero en un planteamiento, en un conjunto de relaciones que todavía son autoritativas, son de arriba a abajo. Necesitamos profundizar en la investigación y en la compartición para la generación de ese modelo. Es decir, los modelos de participación democrática en países escandinavos, la apertura en los países de corte anglosajón a las presentaciones públicas participadas de documentos que después aplica la industria. Los modelos de corresponsabilidad compartida son muy importantes. Porque, de un lado, el regulador aporta, especialmente en el caso español, con una trayectoria impoluta de decenios, un know-how, un conocimiento muy relevante. Pero a día de hoy, al otro lado, ahí fuera, en la investigación universitaria, en el mundo empresarial, también hay un pozo, un conocimiento sólido, no solo de la jurisdicción, no solo del derecho, sino también de la realidad material de cómo aplicamos ese derecho. Creo que si debemos prosperar respondiendo adecuadamente y positivamente a esta pregunta, se imponen marcos de colaboración de modo inmediato que establezcan estándares de cumplimiento accesibles. Pues yo creo que la agencia tiene mucho que decir aquí. Luis, por favor. Pues sí, muchas gracias. Primero, buenos días. También reitero mi agradecimiento a METIC por esta oportunidad de compartir mesa con los gigantes que me rodeo. Y esta vez empezaré por Ricard, seguiré por Ignacio y por Juan José, para que no se me olvide. Yo creo que, bueno, me voy a reiterar prácticamente en lo que has dicho, Noemí, y también en lo que has dicho, Ricard. Por supuesto que si nosotros queremos tener innovación y competitividad, la privacidad no va a ser algo distinto de lo que es la seguridad y cualquier otra norma que garantice la calidad de productos y servicios, porque al final lo que nosotros ponemos, lo que pretendemos es poner productos y servicios de calidad en el mercado. En ese sentido, yo entiendo que la protección de datos y en general la privacidad es un motor para ello. Es un motor además en dos sentidos. Por un lado, y creo que es el sentido menos importante, en sí mismo, porque en sí mismo la protección de datos es un campo de innovación. Y yo creo que aquí tenemos también ejemplos, no solo el desarrollo de cómo es de importante, sino no solo en el desarrollo profesional, porque aquí tenemos el desarrollo profesional de los DPDs. Si hacemos un repaso de proyectos europeos, H2020, veremos la cantidad de proyectos que están enfocados directamente a temas de protección de datos e innovación. Tenemos la Privacy Enhanced Technologies, que es un amplio campo de desarrollo. Tenemos desarrollos en pseudonimización, desarrollos en datos sintéticos, desarrollos en cifrado homomórfico, desarrollos en muchísimos campos. O sea, hay que pensar que en sí esto es un campo de innovación y de competitividad que ahora mismo, por ejemplo, se está plasmando no solo en los programas de máster que vemos en las universidades, sino en titulaciones específicas de ingeniería de privacidad que ya se están lanzando en varios países, en particular en universidades de Estados Unidos. Y además no solo es un producto de consumo nacional, este conocimiento, sino que ya llevamos muchos años siendo exportadores de este tipo de ciencia como profesionales y como la marca España. Y en particular yo creo que la agencia está haciendo dentro de sus capacidades como premios específicos, el material que estamos publicando y la amplia colaboración con universidades y centros de investigación, precisamente estamos trabajando en ello. Pero yo creo que esa es la parte menos importante. La parte más importante es que cuando nosotros estamos aplicando la normativa de protección de datos al desarrollo de productos y servicios en el espacio económico europeo, lo que estamos es fomentando una confianza en los ciudadanos. Estamos asegurando tener productos de calidad.
Estamos asegurando que la competencia es leal y que vamos a tener un mercado estable. Ricardo ha dicho algo muy interesante. Ha dado cifras económicas sobre sectores económicos que tradicionalmente eran básicos. Pero tenemos que pensar que también hay que... Yo soy mucho de pensar en las lecciones aprendidas. Hemos visto sectores económicos que han intentado avanzar sin tener en cuenta un factor muy importante que se llama la sostenibilidad de desarrollo tecnológico y la sostenibilidad de desarrollo del mercado. Y ahora nos hemos estado encontrando con las consecuencias en el campo de los combustibles sólidos, de la generación de energía, de la construcción, de los plásticos. Nos estamos encontrando muchos y muy graves problemas de sostenibilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar tecnología ahora. No solo tener un pensamiento a corto plazo, sino también tener una visión a corto plazo. Yo creo que nos encontramos en un punto en el que empezamos a ver síntomas de desgaste. No quiero hablar de los casos WhatsApp, Facebook, Cambridge Analytica. Si nos vamos a los casos de 5G, empezamos a ver un síntoma de desgaste en la confianza. Y me voy a ir a un caso concreto que realmente a mí me parece que es preocupante. Y es el que hemos visto a la hora de desplegar las aplicaciones de traceo de contactos. Lo que nos hemos encontrado es un síntoma de desconfianza muy grande entre los ciudadanos, entre la mayor parte de los países. Yo creo que estamos empezando a ver señales de que tenemos que asegurar un mercado de desarrollo sostenible, no sostenible tecnológicamente, en este campo tecnológico. Y creo que la protección de datos y una adecuada aplicación de la regulación en ese caso es vital. Y me gustaría muchísimo conocer la posición de INCIBE en este tema. Así que, Ignacio, por favor. Sí, hace un minuto se me fue la luz y me quedé sin la conexión a Internet. Estamos todavía en la pregunta de innovación. Vale, entonces la respuesta es que por supuesto que es posible, digamos, por supuesto que es posible tener y operar la privacidad y la ciberseguridad como factores de innovación y competitividad. Esto es una realidad que desde INCIBE vemos, es decir, vivimos cada día y vemos éxitos año tras año. Entonces, ¿y por qué lo vivimos y por qué lo vemos? Pues porque una de las misiones de INCIBE justamente es fomentar la innovación. Entonces, quizás mi respuesta no va a ser poco teórica y va a ir muy desde el punto de vista práctico. Es decir, nosotros, como esto es una misión nuestra, tenemos que hacer acciones que nos ayuden a fomentar esa innovación en el mercado de la ciberseguridad, incluyendo lo que es la protección de datos. Y es aquí donde vemos éxitos, ¿vale? Entonces, para esto tenemos que es algo que es bueno que cuenta a todos los asistentes, porque son oportunidades que pueden aprovechar, ¿vale? Y tenemos 4 programas distintos. Por ejemplo, y uno de los programas que tenemos se llama Ciberemprende. ¿Esto qué significa? Pues que si tú quieres empezar una startup en ciberseguridad, tú nos puedes traer tu idea, tus ideas entran todos los años en un evento en competición con otras ideas y las mejores ideas son premiadas y tienen una pequeña cantidad de dinero que tiene que servir como ayuda para que lancen su startup o su empresa. Tenemos otra área de actividad, que es que si tú ya tienes tu startup lanzada y necesitas ayudas para acelerarla, para llevar tus productos al mercado, para desarrollarlo, tenemos otro programa que se llama Cybersecurity Ventures, que es justamente el que tiene digamos, que es el que está orientado a ayudar a las startups a crecer. Obviamente tenemos otro que se llama INCIBE Inspira, que es justamente donde te puedes inspirar para conseguir ideas, para entender cómo montar tu startup. Y tras unos cuantos años llevando estos 3 programas, a pesar de que hemos visto éxitos, lo que muchas empresas, digamos, ya constituidas nos decían, todo está muy bien, pero realmente nosotros ya somos una empresa constituida, no somos una startup, no necesitamos aceleración, lo que necesitamos es ayuda de verdad, ayuda financiera, dinero para innovar. Entonces hemos empezado a trabajar para ver
¿Cómo podemos poner este dinero para innovar? ¿De qué forma lo podemos hacer? Y hemos llegado a la conclusión de que lo tenemos que hacer a través de mecanismos que tienen las administraciones públicas que están relacionados con la compra pública innovadora, compra pública de innovación, que son mecanismos que nos van a permitir poner este dinero. Entonces, las primeras 4 compras públicas de innovación van a salir, las vamos a lanzar junto con la Junta de Castilla y León este año. Y esperamos que salgan este año. Van a ser pliegos públicos en los cuales, digamos, que se van a diferenciar un poco de los pliegos normales, porque estos van dirigidos a innovación y no cuenta tanto, digamos, la parte de dinero, lo que cuesta, sino directamente queremos comprar esta innovación. Y el riesgo además es compartido entre los que compramos y aquellos que tienen que generar la innovación. Entonces, este año esperamos sacar, junto con la Junta de Castilla y León, las 4 primeras compras públicas de innovación. Pero es que para el año que viene ya estamos pidiendo, esto es algo que estamos contando en nuestra Secretaría de Estado, y ya estamos pidiendo, digamos, dinero, ojalá nos lo den, por ejemplo, de ese plan de reconstrucción, para poder sacar directamente, para poder pagar a las empresas, como por ejemplo son las empresas de Ametic, para que hagan innovación. Entonces, ¿dónde es posible encontrar información de todo esto? Pues aquí arriba he puesto unas direcciones, unas URLs, ¿vale?, en las cuales es posible encontrar información acerca de lo que acabo de contar. Acerca de los 4 programas que he contado y acerca de lo de la CPI. Y todo estaría, en este caso, en incibe.es. Navegando por ahí podéis encontrar toda la información de cómo podemos ayudar a crear una startup, cómo podemos ayudar a acelerarla, cómo podemos inspiraros ideas, cuáles son, y está ahí contado, los 4 retos de innovación que van a salir, que vamos a sacar este año junto con la Junta de Castilla y León. Obviamente para lo del año que viene, pues esperamos habrá información pues también en esta misma página web, pues hasta que tengamos los fondos. Pues muchas gracias, es una información muy interesante. De hecho, uno de nuestros espectadores estaba diciendo que hay poquísima investigación en modelos de explotación y modelos de negocio que exploten las posibilidades de protección de datos, y posiblemente estas ayudas que tú comentas puedan ser muy aportadoras, aportar muchísimo. José Juan, me gustaría conocer tu opinión y Noemí, si puedes hacernos un pequeño cierre, pasaríamos luego al siguiente bloque. José Juan, ¿estás silenciado? Vale, un momentito. Ahora. Ok. Evidentemente el resto de panelistas tienen mucho más experiencia que yo. Yo puedo dar una perspectiva judicial o desde el punto de vista de las garantías y demás, ¿no? Yo creo que estamos ya ahí, ¿no? O sea, está claro que la protección de datos ha cambiado. Yo me acuerdo cuando hice un máster en la Carlos III de Derecho de Telecomunicación y Nuevas Tecnologías de la Información, que lo hice por el año 2002, creo, pues pensábamos en los datos y pensábamos en su protección y lo veíamos desde un punto de vista restrictivo. O sea, parecía como que mi dato es mío y por favor que no... Sin embargo, ahora, tras todo el desarrollo legislativo que se ha ido produciendo y con el Reglamento General de Protección de Datos y Libre Circulación de Datos, pues está claro que el dato es un bien que tiene que fluir y que tiene que fluir para fomentar desarrollo, innovación, pero por supuesto también debe de ser controlado. Y cuando digo debe ser controlado, no de manera restrictiva, sino entiendo que la libre circulación de los datos no puede nunca impedir la competitividad, la innovación. Lo que pasa es que tiene que hacerse desde un punto de vista de garantías. Habrá que ver, habrá que ponderar, y para eso estamos los jueces, para ponderar, pues cuando hay confrontación con otros derechos fundamentales. Entonces, yo creo que un buen uso del dato de los datos pues no es contrario a la protección de datos, y por tanto yo creo que efectivamente, dependiendo del caso, habrá que ver la proporcionalidad de esa confrontación con otros derechos fundamentales, y entonces pues estará al interés general o al interés particular de saber para qué se están utilizando mis datos, si están... En fin, todo lo que todos sabemos y ustedes más que yo, ¿no? Pero yo entiendo que no es contrario a la competitividad, a la privacidad del dato personal, con esa necesidad de innovación, porque estamos en una sociedad que es que esto ya no va para atrás. Y los datos son un valor en alza y tienen que ser objeto de uso y de reuso. O sea, el dato tiene que tener vida después de un uso.
no sé, yo lo veo así y para eso estamos los jueces, entiendo yo, que ante un mal uso, pues garantizar, reconducir, etcétera, etcétera. No digo mucho, pero bueno. Navi. Bueno, pues yo simplemente por matizar un par de cosas que se han comentado en la mesa que me parecen muy interesantes, se ha tocado ya no solamente la vertiente de los privados, que bueno, que siempre está como muy el foco de la utilización que hacemos los privados de los datos. Yo creo que aquí los públicos tienen un papel fundamental, porque ya sabemos que después del Real Decreto 14/2019, que modificó la normativa en contratación del sector público, se introdujo precisamente todo el tema de la privacidad y el valor que tiene la privacidad en todos aquellos productos y servicios que adquieren o compran los públicos para ponerlos al valor de la ciudadanía o de las empresas. Y aquí hay una serie de obligaciones esenciales que se tienen que introducir en los pliegos a partir de esta modificación en términos de privacidad y seguridad. Los públicos deben comprobar, porque si no lo hacen, ese pliego, ese contrato va a ser nulo de pleno derecho, con lo cual es un cambio fundamental desde el punto de vista del valor de la privacidad, desde el punto de vista de los productos y servicios que todos consumimos en la sociedad, con lo cual creo que los públicos aquí tienen un papel también crucial desde el punto de vista de ser catalizadores de la innovación en términos de privacidad y en términos de seguridad, porque ya de hecho la normativa, los mimbres legales están y creo que lo deben utilizar y deben ser de alguna manera quienes arrastren también al sector privado que también se está presentando a estos concursos públicos. Me parece interesante también el comentario que comentaba Amalia, que está asociado con un comentario en el chat de Tecnalia. Concretamente, yo creo que es fundamental, y luego, como comentaba, lo trataremos, con lo cual tampoco me quiero adelantar demasiado. Aquí hay un campo tremendo respecto a lo que sería el data sharing, en todos sus amplios espectros, que luego comentaremos, que si el B2G, que si el B2B. Creo que aquí, al final, lo que tiene que haber es una clara comprensión del dato, de lo que es un dato de carácter personal, de lo que no es, cuáles son los modelos de explotación. También por ahí, José Juan ha apuntado una cosa súper interesante, y es que el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos y de libre circulación de la información. Con lo cual creo que eso también es un principio, un valor que está imbuido, que está de alguna manera metido dentro del core de la normativa protectora de datos personales y que de alguna manera debe ser contemplada, debe ser integrada en el trabajo tanto de públicos y privados en lo que concierne a los datos de carácter personal. Pero insisto, al final, tanto si estamos manejando datos de carácter personal como si no los estamos manejando, que luego ya veremos otros aspectos, los datos deben ser utilizados, deben atender a los fines legítimos para los cuales fueron recabados y deben ser protegidos conforme a la normativa que le resulta de aplicación. Y no es lo mismo la normativa aplicable a datos de carácter personal que la normativa de datos de carácter no personal. Y eso ya lo comentaremos un poquito más tarde, si les parece, pero creo que tanto públicos como privados tenemos en estos momentos el deber y también la posibilidad de aplicar estos criterios, porque evidentemente es la única manera de aportar ese valor que incluso Luis comentaba anteriormente, de ofertar bienes y servicios de calidad en el entorno público y el entorno privado, que además generen esa confiabilidad que necesitan y que reclaman los ciudadanos más que nunca en estos momentos. Pues muchas gracias. Todo esto empezando a aterrizarlo a lo que son estrategias y políticas públicas, pues, y también muy unido a lo que Noemí has comentado del data sharing. Recientemente la Comisión Europea ha publicado la Estrategia Europea de Datos, que aboga por la compartición y la libre circulación de la información. ¿Realmente opera la normativa protectora de datos personales como límite a esta estrategia? Y ya a partir de ahí sí que me gustaría entrar en más detalle de procesos y servicios y exactamente qué es todo el tema del data sharing. Pero si me pudierais dar vuestra opinión acerca de esta publicación de la Comisión Europea, pues Luis, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Un placer. A mí lo que me gustaría es que pusiésemos las cosas un poquito en contexto. ¿Por qué podemos tener una estrategia europea de protección, de compartición de datos? Lo podemos tener porque estamos en un mercado único que hemos basado a través de los acuerdos de Schengen en una libre circulación de personas y capitales. Y este acuerdo en particular tiene uno de sus pilares es protección de datos. Hay que tener en cuenta que a veces vemos el lado puramente administrativo de lo que es la protección de datos. Y hemos perdido un poco el contexto de por qué tenemos esto.
no estamos hablando de un problema administrativo, estamos hablando de un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental que surge, pues, de disfunciones terribles que ocurrieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y no solo en Europa, sino en otros sitios, precisamente por el abuso en el acceso a datos de carácter personal, especialmente categorías especiales. Y las categorías especiales también es un componente muy elástico. A veces no nos damos cuenta de lo bien que estamos y de que estamos así de bien porque nosotros tenemos un esquema de protección. Ese esquema de protección que es obligado a implementar para tener ese mercado único posibilita esta estrategia europea de datos. Hay gente que se cree que nosotros estamos en este entorno de mercado único de manera un poquito mágica. No, no solo estamos teniendo que cumplir estrictamente una serie de acuerdos que están marcados, en particular los de protección de datos, sino que estamos siendo continuamente evaluados sobre precisamente el nivel que estamos cumpliendo. Y precisamente porque tenemos este mercado, nosotros podemos levantar esta estrategia europea de datos. Porque hay una confianza entre los distintos países y los distintos actores. Es más, si nosotros vemos esta estrategia europea de datos, vemos que tiene una visión bastante holística en relación al impacto que tiene. No solo trata de protección de datos de carácter personal, habla de seguridad, habla de interoperabilidad, habla de escalabilidad, habla incluso de las implicaciones medioambientales. O sea, que no podemos tener una visión estrecha, tenemos que tener una visión bastante amplia. Y precisamente esta estrategia basa también de sus pilares precisamente en la confianza, pero no solo de los ciudadanos, sino de los inversores y de todos aquellos que desarrollan productos en un entorno controlado. Sobre todo cuando se plantean dudas, como plantea dudas la misma estrategia, en relación a pues, los impactos que tienen, por ejemplo, la Cloud Act, en relación a la compartición de datos y el almacenamiento de servicios en la nube, que vosotros sabéis que permiten el acceso por las autoridades norteamericanas a los servidores situados en el territorio de la Unión en relación a los datos europeos. Plantea específicamente el problema que es trabajar, y lo dice con esos nombres, con la competencia china, porque no se están protegiendo estos derechos y libertades. Pero si nos salimos un poquito de lo que es protección de datos, nos salimos un poquito de derechos y libertades y nos fijamos solo en el mercado. La protección de datos es también una barrera de entrada a un espacio económico. Una barrera de entrada que impide que competidores desleales y de baja calidad intervengan en nuestro mercado. Y lo intervengan de una manera desleal y además consumiendo el mercado con prácticas económicas fraudulentas. Es uno de los elementos de garantía. Por lo tanto, yo creo que es evidente que sin protección de datos es que no hay estrategia europea de datos. Y ya cedo la palabra. Pues a mí, si me dejáis, antes de pasar la palabra a Ricard, aprovechar para dos cosas. Uno de nuestros asociados, Carlos Rollo, quiere hacer llegar a Luis de Salvador un comentario que nos ha hecho antes en el chat, y es que en Ametic hemos incluido a la Agencia Española de Protección de Datos en la gobernanza del macroproyecto Tractor de Salud que estamos desarrollando y que tiene como título El ciudadano español, gestor de su salud y donante de conocimiento. Y nos dice que cree que el título explica el por qué os hemos incluido. Y ya aprovecho, y aunque yo esté dando paso a los distintos ponentes, recordaros que si queréis intervenir cualquiera de los ponentes, pues levantéis la mano y tenéis total libertad. Y lo mismo los espectadores, o sea, podéis ir haciendo vuestras preguntas o comentarios según se vaya hablando y tratando los distintos temas para hacer este debate lo más ágil y lo más interesante posible. Y ya, perdonadme la intervención y Ricard, por favor. Bien. Permitidme, aparte de que retomaré algunas de las cuestiones que se han señalado, y la pregunta se centra en protección de datos y estrategia del dato en la Unión Europea. Hay algo que con carácter primario ha señalado claramente Luis. Habría que irse a los primeros considerandos de la Directiva del 95
para apreciar cómo allí se señalaba que en realidad la protección de datos iba a formar parte del pilar, ahora le llamaríamos digital, de la base sólida que permite el funcionamiento de las 4 grandes libertades. Es decir, no pueden circular mercancías, capitales, trabajadores o productos sin que haya circulación de datos. El mercado, todos sabemos que no funcionaría. Por tanto, en este sentido, la protección de datos opera como el pilar jurídico que garantiza que esa circulación de datos se ajuste a derecho. Y de hecho, la jusfundamentalización en la Unión Europea del derecho fundamental a la protección de datos ha venido más de la consolidación jurídica de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la posición del Tribunal de Justicia de la Unión que de los objetivos de la directiva. La directiva solo pretendía ser una norma de carácter instrumental que permitía esto. No era una norma que regulase derechos fundamentales. Solo a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cada vez con mayor frecuencia nos recuerda que los derechos fundamentales de los que ella habla son los de la Carta y que, por tanto, en muchas ocasiones no tiene ni siquiera en consideración los sistemas nacionales de derechos fundamentales, es en el contexto en el que va adquiriendo una enorme importancia el derecho fundamental a la protección de datos. Esta es la evolución que se produce y debo subrayar que donde sí posee un carácter muy fundamental es en Schengen, porque evidentemente la protección de los derechos fundamentales en el marco de la cooperación policial-judicial tiene una enorme relevancia. Pero esta estrategia se asienta en 2 pilares jurídicos adicionales. Y estos 2 pilares jurídicos adicionales no solo incluyen el reglamento, sino que apuntan, primero, a la explotación de datos del sector público, Directiva Open Data del 2019. Segundo, reglamento que garantiza el uso de datos no personales y la libre competencia en el mercado del uso de esos datos. En ambos casos, sin embargo, se subraya con mucha precisión que cuando existan datos personales, por ejemplo, en la compartición de datos del sector público, que puedan ser accedidos mediante anonimización, aplica reglamento. Que cualquier explotación de datos, anonimizados, pseudonimizados, legítima en ese marco de compartición de datos del sector público, debe apuntar al reglamento. Y el reglamento sobre la explotación de datos no personales apunta de modo muy preciso que tienes que tener en cuenta un concepto muy específico, la presencia de datos no personales inextricablemente unidos a datos personales. Es decir, aquellos datasets que por su explotación, por ejemplo, por vinculación, acaben unidos a datos personales, obligarán a operar con las reglas del Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, el marco de protección de datos define la circulación de datos, de todos los datos en realidad, siempre que guarden alguna relación con los datos personales en el conjunto del sistema. Creo que no hace falta tampoco subrayar que incluso cuando se trate de datos no personales y se vinculen, se crucen con datos personales para obtener inferencias sobre un sujeto, pasa a aplicar siempre el reglamento. Por lo tanto, ocupa un lugar central. A partir de aquí, lo que nos debe preocupar, y insisto en ello, son las dinámicas de cumplimiento normativo. ¿Cómo podemos hacer funcional el marco normativo? Y hace 24 horas, pues hemos tenido una sentencia muy interesante. Y aquí quiero retomar algo que ha subrayado Luis de Salvador. La sentencia no cita Cloud Act, cita otras normas. Pero la sentencia, en una lectura que voy a hacer un spoiler, porque lo he escrito esta mañana para el futuro número de la revista La Ley Privacidad, que tengo el honor de dirigir, una especie de segundo editorial, esa sentencia tiene una lectura constitucional muy relevante. Esta sentencia dice, ojo, las autoridades de protección de datos, cuando verifican una decisión, aunque tenga que acabar elevando una cuestión prejudicial a través de los tribunales nacionales, se tienen que ocupar muy bien del párrafo primero del 45.2, 45.2a. Y ese párrafo habla de garantía de los derechos fundamentales, de modo muy preciso. Y señala, el problema que tiene este caso es que los ciudadanos europeos no tienen los derechos que confiere la 4ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos. Viene a decir sucintamente esto. Y aunque valida las cláusulas contractuales tipo, viene a señalar que, ojo, si en el país de referencia de esa cláusula contractual tipo tenemos un problema de garantía de los derechos fundamentales, estamos en las mismas. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque los flujos de datos ya no son europeos. Son absoluta y completamente transnacionales. 14 universidades de este país, por hablar de mi sector, seguramente más, porque se ha ampliado el número, seguramente hasta la mitad de las universidades de este país, públicas o privadas, han dependido de la prestación de servicios en cloud
de multinacionales de matriz norteamericana para poder sobrevivir durante este periodo mediante docencia y exámenes online. Estamos hablando de utilización de recursos equivalentes al que estamos utilizando nosotros para dar clase o de alojamiento en aulas virtuales paralelas de todos los espacios de examen para poder soportar la carga de procesado que ello suponía. Por tanto, estamos en un marco transnacional. Y se impone, y esta es mi conclusión, y por eso hago un spoiler, se impone dar un salto más allá. Es decir, la sostenibilidad del modelo en un mundo interrelacionado. Hemos tenido otras noticias sobre otro país que está un tanto al este de Europa recientemente y sus relaciones con la Universidad de Oxford. Es decir, no es sostenible un mundo en el que un esfuerzo que hizo la Agencia Española de Protección de Datos, yo me siento orgulloso de haber estado allí en aquel momento, cuando se propuso por primera vez estándares internacionales de privacidad el año 2011 en la Conferencia de Autoridades, fue un proyecto que nunca se siguió, fue un proyecto que nunca que se abandonó. Creo que es imprescindible también hacer una lectura no solo desde el punto de vista de la Unión Europea, sino del mundo globalizado al que nos enfrentamos, en el que empezamos, no digo a renunciar al modelo europeo, jamás, pero así a ser capaces de transar, de establecer condiciones de garantía compartidas, al menos con nuestro espacio de sociedades democráticas. No parece razonable que en estos momentos un tribunal haya tenido que limitar las transferencias de datos a una democracia. No lo olvidemos. Creo que es fundamental ese reto internacional, porque a día de hoy cualquiera que nos esté escuchando o viendo y venga del mundo de la industria sabe lo altamente dependientes que somos en un mundo globalizado de este tipo de flujos de datos. Sí, Flor García nos preguntaba antes de tu intervención, Ricard, si teníamos algún comentario sobre la sentencia acerca de la ilegalidad del Privacy Shield de Estados Unidos. Entonces, viendo un poco las iniciativas europeas y todo lo que tú comentabas de que realmente los datos es que son absolutamente transnacionales, Noemí, desde el punto de vista de un asesor jurídico, ¿cómo lo veis vosotros? Yo es que realmente estoy totalmente de acuerdo tanto con Luis como con Ricard. O sea, no se podría hablar en estos momentos de una estrategia de mercado único europeo de datos, ni de data sharing, ni nada de esto, si realmente la base, que es justamente, ¿no?, que esa conexión con los datos personales no está realmente clara y no se conoce y no se sabe realmente cómo aplicar. Realmente no tampoco quiero hacer un spoiler respecto a la siguiente cuestión vinculada con el tema de data sharing, porque ahí sí vamos a esbozar diferentes modelos vinculados con lo que es el data sharing. Primero saber lo que es el data sharing y luego cómo podemos de alguna manera explotar esta información legítimamente, lo cual es interesante. A mí me parece que realmente la idea o la concepción que debe salir desde mi punto de vista de este evento es que los datos deben aplicarse, los datos deben utilizarse y hay mimbres legales y hay elementos necesarios e importantes que se pueden aplicar, que se pueden plantear tanto desde la perspectiva de los datos de carácter personal, porque, insisto, es el Reglamento General de Protección de Datos y de libre circulación de la información, como también apuntaba anteriormente José Juan, con lo cual yo creo que ahí hay diferentes elementos. Los considerando desde ese reglamento queda bien claro que hay que proteger otras libertades y que la privacidad no es un derecho absoluto, debe conectarse con otra serie de derechos y de principios y de libertades, entre ellos el de la libertad de empresa, con lo cual creo que es importante esa concepción, ¿no?, de balanceo, de equilibrio de lo que debe ser una protección y también la protección de otros intereses igualmente protegibles. Y luego yo creo que es muy interesante sobre esa base, sobre esa protección, evolucionar hacia el sentido de un poco la explotación al máximo nivel dentro de las garantías que debemos plantear para los derechos de las personas físicas en este ámbito. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando en Europa ser líderes en inteligencia artificial, estamos pensando en ser líderes en diferentes elementos y soluciones a nivel tecnológica y más ahora después del tema de la pandemia, que hemos hecho un tránsito y una conversión claramente a lo digital. Estamos ya en un mundo donde tenemos que estar hiperconectados dentro de lo que nos permita también los derechos de desconexión digital. Eso también es muy importante que lo pongamos un poco sobre la base. Pero si estamos haciendo ese tránsito y las estrategias de lo que es el mercado digital europeo nos vienen a decir que queremos ser líderes, para poder ser líderes en esas tecnologías tenemos que aplicar información. Es imposible avanzar en ese sentido si no aplicamos información. Yo creo que ahí es donde está de alguna manera la línea conductora desde el punto de vista de relacionar, desde el punto de vista de balancear
todos esos criterios asociados con la protección de datos, pero al mismo tiempo con el impulso hacia la innovación, hacia las soluciones, hacia la mejora, hacia la riqueza, hacia el valor, hacia el empleo también. O sea, se está intentando aumentar lo que es el empleo en Digital Skills. Aquí también AMETIC tiene también varias iniciativas interesantes e importantes en ese sentido, observatorios de talento digital. O sea, no es que lo diga AMETIC, lo dice también la propia Comisión Europea, todas las instituciones en este ámbito, que tenemos que avanzar, necesitamos más empleos digitales, necesitamos más personas formadas en este ámbito porque las estrategias van por ahí. Por lo tanto, yo creo que todo al final confluye en avanzar en un sentido, en una interpretación mucho más amplia, mucho más abierta en lo que concierne a la aplicación del dato, con todas estas disyuntivas que estamos comentando. Y creo que tanto la normativa protectora de datos personales como otras normativas, como puede ser el Reglamento General de Libre Circulación de Datos Personales y otras estrategias distintas vinculadas con las tecnologías emergentes, como puede ser inteligencia artificial, están ayudando o están poniendo la base para que podamos avanzar en esos objetivos sin merma a los derechos fundamentales de las personas. Y hasta aquí lo dejo para no hacer el spoiler con el data sharing. El regulador ha levantado la mano y luego antes, perdona Luis, antes de darte la palabra, Natalia Domínguez nos dice que tiene una pregunta muy directa para todos los ponentes y especialmente para Ricard. Y dice que siguiendo con el ejemplo que ha puesto de las universidades y el fomento de la implantación de cloud y herramientas como Zoom, Teams y demás dentro de la Unión Europea, pero con empresas que tienen matriz en USA, con esta sentencia los datos no están correctamente almacenados, habría que firmar un nuevo clausulado o ¿cómo lo hacemos? Pero Luis, por favor. Pues precisamente quería intervenir brevemente en relación a la pregunta de Natalia Domínguez. Por supuesto, nosotros vamos a acatar la sentencia y a mí realmente, lo siento Ricard, pero yo creo que en un país democrático, precisamente el Poder Judicial tiene, aunque con las peculiaridades que tiene el Tribunal de Justicia Europeo, tiene precisamente la misión y la obligación de realizar lo que está haciendo. Que hay, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero yo creo que esa es la base de un país democrático o de un Estado democrático. Pero ahora vamos a lo práctico. Y lo práctico es que tenemos un problema encima de la mesa. Un problema muy parecido que se planteó cuando hubo la caída del Safe Harbor. Y que las empresas tienen problemas concretos, que es esa incertidumbre. Y también que no estamos ahora en el marco global del reglamento. Por lo tanto, más que nunca, tenemos que dar una respuesta global a nivel europeo. Lo que yo puedo decir, y permitirme que no pueda hacer spoiler porque mi profesión me lo impide, es que precisamente nos estamos moviendo muy rápidamente a nivel del Comité Europeo de Protección de Datos para dar una respuesta concreta a esta situación y a cómo hay que interpretar las otras herramientas que permitirían realizar estas transferencias, porque la sentencia hay que estudiarla, la sentencia es compleja, puede tener repercusión no solo sobre el Privacy Shield, sino sobre otros instrumentos, y lo que precisamente necesitamos es una definición consensuada y rápida a nivel europeo. Y en eso se está trabajando. Ahí desde luego como AMETIC lo vamos a seguir detenidamente porque efectivamente un gran número de nuestros asociados se van a ver directamente impactados por esta sentencia. Ya lo sufrimos en el caso anterior del Safe Harbor y bueno, es un tema que realmente tiene un impacto fundamental para la economía del país. Perdón. Sí, Ricard. Sí, una precisión. Luis, yo no he dicho lo que tú crees que he dicho. Yo he dicho Menos mal. que en el marco de sociedades democráticas, que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo entre democracias sobre cómo tratar los datos y garantizar los derechos, es una carencia significativa de la comunidad internacional. Porque en 2011 la Conferencia de Autoridades propuso unos estándares internacionales. Pocos años después se propuso un relator de la ONU para esta materia, Joe Katanachi, que desde entonces sigue trabajando, y hoy es el día que no tenemos un marco de cooperación internacional que garantice un estándar de protección de datos equiparable y garantizable entre los países. Esa es la realidad. Y ese es el problema de fondo. Es decir, no he dicho
que una sociedad democrática no tenga que proteger los derechos de sus ciudadanos. Me dedico cada día en clase a enseñar eso. No sería ni siquiera razonable. Lo que tampoco es razonable es lo que va a pasar ahora, porque la pregunta que nos hace Natalia tiene una respuesta, ya lo sabemos. Y perdonad que sea radicalmente crudo como siempre. Lo que va a pasar ahora es que las autoridades de protección de datos van a tener que reaccionar de manera urgente. Y se van a pasar, como la otra vez, 3 meses mirando para otro lado, porque no pueden paralizar la economía. Y porque las empresas que han confiado en un estándar aprobado por la Unión Europea no pueden paralizar sus operaciones por completo. Y se van a ver altísimamente exigidas a la hora de obtener algún tipo de respuesta con un marco normativo norteamericano que desde la US Patriot Act ha optado por una ultraprotección de la investigación de inteligencia y de la investigación terrorista y por una aplicación extraterritorial de las normas que rigen la actuación del FBI y de los servicios de inteligencia. Esa es la realidad. Y eso es algo que sin moverse en el marco de las relaciones internacionales difícilmente va a cambiar. Eso es lo que yo decía. No, ahora no solo se trata de que el Comité Europeo llegue a una solución. Es que lo tiene muy complicado el Comité Europeo. Es decir, esto es como aquella película en la que hay un tren que ha perdido los frenos y que va sin parar hacia una estación en un estado norteamericano y nadie sabe cómo va a pararlo. Eso es lo que nos está sucediendo. La otra vez hubo una intervención política urgentísima que dio lugar a Privacy Shield. Algunos, búsquese el derecho.com en la época, dijimos que no lo iba a resolver. Dijimos que las meras declaraciones de compromiso de secretarías de Estado no iban a resolver esto. Ahora el tribunal dice que la creación de una especie de se llama defensor del pueblo, de hecho, no lo ha resuelto. Por tanto, desde la experiencia de cualquier investigador en el mundo del derecho, lo que nos están diciendo es que o cambia el marco norteamericano de protección de datos y ofrece garantías, o llegamos a un acuerdo internacional que sea verdaderamente eficiente y no se base en meras declaraciones o en órdenes presidenciales que pueden ser retiradas. Eso es lo que nos ha dicho el tribunal. Por tanto, yo lo siento porque mis opiniones a veces son muy contundentes. No solo es lo que diga el Comité Europeo de Protección de Datos. Es que el problema es estructural. El problema escapa a las propias autoridades. Lo que les ha dicho el tribunal a las autoridades de protección de datos es actúa. Y allí donde no se garanticen los derechos fundamentales, ya sabes lo que te dice el reglamento que hay que hacer. Así que el territorio para la solución de esto, insisto, es en este caso, por eso me refería a 2 democracias, es la negociación entre 2 modelos democráticos que tienen diferencias sustanciales a la hora de abordar esta cuestión. Porque mientras eso no se resuelva, yo soy enormemente escéptico. Ya me gustaría a mí que se resolviera. Y en cuanto a lo que pregunta Natalia, es que creo que nadie tenemos una respuesta concreta. Es decir, ¿qué van a hacer las universidades o las empresas que en estos momentos tienen sus datos en cloud en ciertas compañías? ¿Van a cerrar? Es que si las universidades que tienen todo su sistema de notas en cloud cierran, vulneran el derecho fundamental a la educación, ¿eh? No pueden emitir un solo certificado. Si no son capaces de migrar en 24 horas su sistema de gestión académica a su propio territorio, no pueden emitir un certificado. Hay gente que no se graduará y que no empezará a trabajar este mes. Por ejemplo, todos los que se gradúen en enfermería. ¿Qué hacen las universidades? ¿Se paran? ¿Hace falta que busquemos más sectores estratégicos que se pararían? Es que esto es una cuestión absolutamente endemoniada. Perdonad que sea así de trágico, ¿eh? No es mi intención. Pero claro, imaginad esto. Imagina que decidamos, no, vamos a ejecutarla ya, no podemos tener los datos ahí. Cualquiera de los que está al otro lado en Ametic y que viene del sector tecnológico sabe lo que cuesta una migración. Por muy interoperables que sean los sistemas. Una migración de datos no es una cuestión banal. Incluso dentro de la misma compañía a otro sitio. Por tanto, esto va a ser un esfuerzo verdaderamente considerable y creo que la política, aparte de las autoridades, tendría mucho que hacer y que decir en este territorio. Tenemos un asistente que nos ha pedido levantar la mano, Pilar Garrido. Por cómo hemos estructurado, debido a la cantidad de espectadores y demás, este webinar,
teníamos inutilizado la parte del chat. Entonces, si puedes, tenemos inutilizado la parte de que podáis participar los intervinientes, pero si nos puedes escribir por el chat y si no, vale, dice que ahora nos escribe y seguimos porque imagino que está muy relacionado con este tema. La verdad es que está siendo muy interesante y nos estamos yendo totalmente de tiempo y de cómo lo teníamos organizado, pero bueno, yo creo que merece la pena dedicarle un poquito más a este tema que es de plena actualidad y luego, si podemos, entramos en alguno de los otros temas que queríamos tratar y que, bueno, también son absolutamente de rabiosa actualidad, como pueden ser temas de ciberseguridad y ayuda a la transformación digital, todo el tema de data sharing y cómo poder solventar problemas de compartición de datos de los que Ignacio, estoy seguro, nos puede comentar, temas de certificación, pero bueno, vamos a ver si damos una última vuelta a este tema y continuamos, o bueno, como nos va a escribir, yo creo que seguimos y cuando tengamos la pregunta, por no retrasarnos, pues la tenemos. Hablando del data sharing, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante si es que lo es? ¿Qué utilidades puede tener? Tenemos ya casos de uso, que ahí sí que me gustaría muchísimo saber la opinión de Ignacio. No sé, Noemí, yo creo que tú eres una fan del data sharing, o sea que te voy a dar la palabra si quieres para que nos pongas en contexto. Sí, Y claro. Ignacio nos puede ya llevar a casos concretos que están ya funcionando. Y sobre todo porque Ignacio tiene mucha visibilidad con las compañías, las empresas, yo creo que ahí nos puede aportar muchísima luz. Yo, si os parece, voy a simplemente hacer una breve introducción de qué es esto del data sharing y un poco los principales modelos que hay. Yo creo que este tema en sí mismo, y es verdad que soy muy fan, pero es por las posibilidades que genera pues, a diferente nivel, no solamente para los privados, sino para también los públicos. Y también en entornos colaborativos públicos-privados, es decir, que esto da muchísimo juego a diferentes niveles. ¿Qué es esto del data sharing? El data sharing fundamentalmente es la posibilidad de los nuevos miembros legales basados también en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal cuando concierne a datos de carácter personal, pero también al Reglamento General de Libre Circulación de Datos No Personales que tiene el mismo nivel que el GDPR desde el punto de vista de la aplicación de lo que serían los datos de carácter no personal. ¿Qué es un dato de carácter no personal? Lo que es un dato de carácter personal. Se definen por contraposición. Un dato de carácter personal, como bien sabéis, es un dato que identifica o permite la identificación de una persona física. A partir de ahí, hay diferentes fórmulas que también otros compañeros han estado comentando en la sesión, que sea anonimización, que técnicas de anonimización. Yo creo que ahí hay, de hecho, muchos materiales, muchos elementos también que ha aportado pues tanto la Agencia Española como también INCIBE a diferentes niveles sobre posibilidades de técnicas de anonimización segura. Entonces, tú puedes tener datos de carácter personal, intentar aplicar técnicas de anonimización seguras y reversibles para que esa información de carácter personal pueda generar o derivar en información o en datos de carácter no personal. Y se supone que además este Reglamento General de Libre Circulación de Datos No Personales va a ser, o se pretende que sea, una de las principales bases legales para la inclusión, por ejemplo, de inteligencia artificial y otra serie de elementos o tecnologías que son especialmente consumidoras de datos de carácter personal para poder evolucionar. Entonces, el data sharing está muy conectado con lo que comentaban antes, incluso Amalia, respecto a la estrategia de la Unión Europea y la estrategia de la Comisión Europea del pasado 26 de febrero, de hecho, de este año, en el sentido de posibilitar esa utilización, esa aplicación de la normativa, tanto pública como privada, y en entornos colaborativos. Y voy al grano directamente con 3 modelos que se han esbozado a este nivel. Se ha planteado lo que se llama el G2B, el Government to Business, es decir, lo que nosotros normalmente conocemos como la reutilización de la información del sector público, que está muy conectada a nivel empresarial con el denominado sector infomediario, es decir, la posibilidad de las empresas de reutilizar información que ha sido pagada con los impuestos de los ciudadanos de las empresas para generar nuevos modelos de negocio. Aquí, por ejemplo, Red.es tiene muchísimas iniciativas, tiene unos estudios bastante interesantes y creemos que todavía hay mucho campo para tocar la puerta a las entidades públicas para reutilizar esa información. Ahí estaba hablando antes Ricardo de la nueva directiva del 2019
de reutilización. Nosotros ya tenemos una normativa en España desde 2007 sobre reutilización. Yo creo que todavía no la conocemos bien y no sabemos cómo aplicarla. Y aquí hay muchísimas posibilidades para el sector privado en desarrollar nuevos modelos de negocio basados en los datos en manos de públicos. Evidentemente esos datos tienen que ser reusables, tienen que estar en un formato que se pueda de alguna manera aplicar, pero bueno, este es un modelo. Otro de los modelos interesantes que también se abre, que no es que sea nada nuevo, pero sí en cuanto a estrategia, es el B2G. Es decir, la posibilidad que tienen las empresas de compartir esa información con los públicos para generar nuevos proyectos, nuevos modelos de negocio, incluso también para la mejora, que fundamentalmente es un poco el sentido, de lo que serían las políticas públicas. Y aquí se ha hecho mucho hincapié, se han generado nuevas directrices también por parte de la Comisión Europea sobre cómo generar estos entornos colaborativos entre públicos y privados, no tanto que ya un privado toque la puerta de los públicos para pedirle información, sino un poco al revés. Aquí hay un campo muy interesante a nivel, por ejemplo, de las entidades estadísticas, que están trabajando mucho, y con el tema de COVID lo hemos visto, con la compartición de datos, ¿no?, en manos de las operadoras hacia los públicos para intentar de alguna manera aplicar esto que se llama el data for good, o sea, los datos para el bien común, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay cosas muy interesantes, hay incluso una base de datos, no me quiero meter mucho en el planteamiento que va a hacer Ignacio, pero hay proyectos muy chulos, hay uno de BBVA pues, con las Naciones Unidas sobre cómo incluso se afecta, cómo es el comportamiento de las personas ante situaciones o desastres en términos financieros, y se están compartiendo datos entre el sector privado y el sector público para analizar ese tipo de perfiles generales, ¿no?, para poder predecir y poder hacer políticas mucho más eficientes y efectivas. Entonces yo creo que ahí hay un campo. Y ya, por último, para no meterme demasiado en este tema, porque podríamos tener una sesión tremenda con esto y abrir las posibilidades a las empresas sobre todos estos nuevos modelos basados, insisto, en la ley, con lo cual son legítimos, bien planteados, bien asegurados desde el punto de vista de la normativa protectora de datos personales, fundamentalmente, está el B2B. Esta es la que es la gran, entre comillas, revolución desde el punto de vista conceptual, porque evidentemente las empresas han compartido siempre información, pero sí que aboga por la compartición en proyectos que se puedan plantear en conjunto de la información entre empresas. Aquí hay una cosa muy interesante, que también hay unas directrices específicas que explican un poco a las empresas cómo puede ser una guía de buenas prácticas sobre el montaje de este tipo de proyectos de B2B, de compartición de información a este nivel. Tengo que decir que en esta estrategia también de la Comisión Europea se aboga ya por los espacios comunes de datos en sectores estratégicos como puede ser el medio ambiente, en los sectores financieros, las propias administraciones públicas, el sector energético, agricultura. Hay muchísimos campos de actuación a este nivel. Y también decirles, para no cerrarlo y por si quieren tenerlo como guía o recurso, que hay un centro europeo que se creó en 2019 que tiene muchísimos modelos sobre cómo hacer licencias y plataformas y marketplace de compartición de datos entre empresas en este ámbito del B2B. Podemos ampliar toda la información que sea necesaria, lo voy a dejar aquí porque evidentemente Ignacio tiene muchas cosas interesantes que contar y los demás, pero bueno, es verdad que me apasiona este tema, así que en este momento lo dejo y doy paso a mi compañero para que baje a tierra un poco el tema. Gracias, Amalia, gracias a todos. Gracias. Pues Ignacio. Gracias. Como ha dicho Noemí, el campo es amplísimo, es un mundo que podría dar para muchos webinars él solo. Y en mi caso, digamos, yo solamente voy a hablar de la compartición de datos dirigida a un campo que es el campo de especialidad en el que trabajamos en INCIBE, y es dirigida a la ciberseguridad. Entonces, la necesidad de compartir datos proviene de una realidad, y la realidad es que la ciberseguridad de todos y cada uno de nosotros es un bien común y es un bien compartido en la comunidad. ¿Vale? Esto porque es, y además todos necesitamos, y además a todos nos conviene implicarnos en esto. ¿Y esto es por qué? Pues en primer lugar es porque nuestra ciberseguridad, la de cada uno de ustedes, la de cada uno de vosotros, no depende solo de lo que vosotros hagáis, de cómo vosotros os protejáis a vosotros mismos, sino que depende también de la ciberseguridad de vuestros clientes, de vuestros proveedores, de las empresas con las que trabajáis, de vuestros amigos y familias, de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque todos tienen datos vuestros, que les pueden robar, dinero vuestro, que también os pueden robar, información personal, ¿no? Entonces, obviamente, a todos nos interesa la ciberseguridad del que está al lado, ¿vale? Esto ya es... Y a la vez, todos nosotros
podemos contribuir un poquito a la ciberseguridad de los demás, que es otra forma de contribuir a la ciberseguridad nuestra. Aquí yo no sé, hay un reportaje de estos de animales que yo veía por la 2 que me llamaba mucho la atención, que era de los perritos de la pradera. No sé, que es que cada vez que un perrito de la pradera veía un depredador, daba 2 gritos y todos los perritos corrían a esconderse, ¿no? Pues yo a veces creo que en este mundo de la ciberseguridad lo que todos tenemos que hacer es algo parecido, ¿no? Porque si cada uno de nosotros que le ocurre algo es capaz de contarlo y de avisar a los demás, todos los demás podemos protegernos un poco más. ¿Y esto por qué es? Pues porque los ciberdelincuentes al final están utilizando unos procedimientos técnicos, unos recursos técnicos que son similares para atacarnos a nosotros que para los demás, unos procedimientos y unas tácticas que son similares para atacarnos a nosotros o a otros. Entonces, si nosotros cada vez que detectamos algo somos capaces de contar lo que nos ha ocurrido y a quien se lo contamos es capaz de obtener una información útil, a su vez que compartir con el resto de la comunidad para que ésta pueda aprovecharla para protegerse, entonces todos estaremos mucho más seguros. ¿Por qué? Porque el perrito de la pradera que está al lado ha dado la voz y gracias a eso nosotros nos podemos protegernos. Entonces, si hay interés, digamos, dentro de esto que es compartición de datos para la seguridad, para la ciberseguridad de todo, puedo contar algunos ejemplos que hacemos. Primero, nosotros, sin necesidad de que nadie nos cuente nada, sino con la información que nos viene de otros muchos lados, pues estamos emitiendo avisos y alertas de ciberseguridad para que toda la población pueda prevenir, protegerse o responder si le ocurre algo, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues de muchas maneras. Pues la gente puede visitar nuestras webs, que aquí tanto IncibeCER como SI.es. ¿Por qué? Pues porque lo contamos de forma diferente si es para empresas o para profesionales o si es para ciudadanos, ¿no? O se puede suscribir a boletines para recibirlo y además lo redactamos de manera distinta según sea el nivel de conocimiento del que lo recibe. Pero además tenemos métodos por los cuales cualquiera nos puede contar lo que le está ocurriendo. ¿Y qué métodos son esos? Pues tenemos formularios web, que también están en estas URLs, tenemos una dirección de email para que nos escribáis, o tenemos un teléfono que es el 017, gratis, para que cualquiera nos pueda llamar. Obviamente, cuando alguien nos cuenta algo, nosotros nunca damos ningún dato que permita identificar a la persona que nos ha llamado o a quien nos lo ha contado, ¿vale? Y adicionalmente, pues nosotros estamos también en una comunidad pues, internacional con muchísimos otros CERTs. También tenemos una comunidad con las empresas que operan infraestructuras críticas en España, por medio de la cual todos estamos interconectados, por medio de un software que podéis buscar en internet que se llama MISP, ¿vale? Que es un software justamente para intercambiarnos entre nosotros. Esto es una comunidad igual, es donde nos intercambiamos entre nosotros, pues qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos detectando a nivel de ciberamenazas, ¿vale? Cuando alguien aquí, nosotros estamos administrando una de estas plataformas que llamamos Ícaro, y cuando alguien se conecta a nuestra plataforma Ícaro y nos cuenta algo, pues salvo que él nos pida que no, lo primero que hacemos es anonimizar la información que nos da para que no pueda nunca ser identificado, y eso se comparte en la comunidad. Y si en la comunidad de todos los que estamos federados en esta red. Y si a partir de ahí somos capaces de sacar información útil para el resto de los ciudadanos y de las empresas de España, pues obviamente lo contamos mediante nuestros avisos y alertas. Esto, ya digo, que yo he contado, no es nada más que una manera de aterrizar el data sharing, la compartición de datos dirigida a un fin. Pero obviamente Noemí nos contó pues, un mundo de posibilidades muchísimo más amplio, pero al final, obviamente todos tenemos que aterrizarlo dentro de nuestro área de responsabilidad. Y esta es la nuestra y así es como lo hacemos. Muchas gracias. Javier Herrera de Tecnalia, hablando de estos temas, nos dice que los modelos G2B y B2G están muy bien definidos, pero están bien definidos desde el punto de vista normativo, pero muy poco desde el punto de vista financiero, porque considera que los ciudadanos o clientes pagan 2 veces. Primero por la recogida de los datos y luego por la utilización de los servicios generados por esos datos, independientemente de que sean servicios públicos o privados. No sé vosotros cómo lo veis.
yo puedo hablar de lo que es ciberseguridad, de datos de ciberseguridad, ¿eh? En el caso de lo que nosotros damos y ponemos a disposición de todas las empresas, es decir, no le cobramos a nadie, somos un servicio público, obviamente. Y es decir, desde obviamente, a algunas empresas de la comunidad pues tienen que tener equipos de ciberseguridad. Por ejemplo, los que están conectados, digamos, estamos federados digamos, mediante plataformas NIST, están conectados a nuestra plataforma que llamamos Ícaro. Obviamente esas organizaciones necesitan tener equipos de ciberseguridad, pero esos equipos a los que les tienen que pagar y que les cuestan un dinero, pero esos equipos de ciberseguridad los tienen que tener de todas formas y se conectan a nosotros. ¿Por qué? Pues porque eso les genera un valor. En el caso de compartición de datos para la ciberseguridad, yo debo decir que lo único que hay es generación de valor. Y las personas y las empresas que quieran hacerlo, pues son bienvenidas, ya sea a comunicar información o solamente a beneficiarse de la información que nosotros difundimos. Ahora bien, obviamente hay otros muchos casos que probablemente la persona que ha hecho la pregunta tendrá razón, ¿no? Yo solamente he hablado del caso que conozco. Vale, para los asistentes os cuento que estamos publicando información sobre posibles fórmulas y modelos y páginas que pueden daros información sobre cómo montar este tipo de modelos de compartición de datos. Nos queda un cuarto de hora, pero tenemos el tema estrella de la sentencia y tenemos algún asistente que quiere saber qué opina la agencia respecto a las acciones y los plazos sobre la sentencia del Tribunal de Justicia, porque dice que no todos los días se firma, o sea, que las cláusulas tipo no se firman de un día para otro. Esto nos pregunta Raúl Abedillo. Y aprovechando que tenemos aquí a Luis, pues y que este tema es absolutamente novedoso, pues quisiera saber su opinión. Y a partir de ahí, pues si nos da tiempo a hablar de algún otro tema, fenomenal, y si no, yo creo que tenemos que montar otro después del verano, porque está siendo súper interesante. Pues Luis. Con mucho gusto, pero lo que pasa es que me voy a tener que reiterar a lo que he comentado antes. Yo estoy atado a no poder hacer spoilers. Y entonces, lo que vamos a hacer, que es lo que estamos haciendo, porque esto también, hay veces que no se es consciente del trabajo en las sombras que se tiene que realizar y cómo tenemos que poner las máquinas en marcha. Llevamos con ese trabajo en las sombras muchísimo tiempo trabajando y lo que pasa es que no puedo hacer un spoiler. Lo que sí puedo decir es que se va a dar una respuesta a nivel europeo y que esa respuesta, Ricard, espero que no tarde esta vez 3 meses, sino que va a ser bastante más rápida. Aunque espero no tener que desdecirme, porque no está ese control en mi mano y tampoco está en control de la agencia. Pero hay un trabajo en la sombra, es un trabajo que se está haciendo y el que vamos a intentar, porque realmente nosotros estamos muy preocupados con este tema, porque somos conscientes de que, aparte de ser autoridad de control, pues lo que tenemos que ser es una autoridad de control lo más positiva posible. Y yo creo que lo estamos siendo. Y nos preocupa encontrar una solución para las empresas y una respuesta para las empresas lo más pronto posible. Pues Ricard ha levantado la mano y ya también aprovecho porque Pilar Garrido le pregunta a Ricard su opinión de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sí que ha dado validez a la opción de cláusulas contractuales tipo y si realmente piensa que en la práctica esto puede ser una solución para las empresas. Bien, 2 cosas. Bueno, responder a la pregunta y lo que planteaba. Es decir, he ido compartiendo información en el chat, artículos viejos, publicados en la época de la sentencia primera, la primera Schrems. Y yo tengo un ruego, en la medida en que cuando Luis vuelva al despacho, aunque sé que lo habrán considerado, pueda trasladarlo. Las compañías y el sector público que contrató servicios de esta naturaleza amparadas en la decisión de Privacy Shield lo hicieron en el marco del principio de legítima confianza. Es decir, estaban cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Lo cual significa que, evidentemente, no hay o no debería haber ninguna responsabilidad derivada en esta materia, como es obvio. Y ahora, como decía,
se enfrentan en función de las decisiones de las autoridades a un periodo de transición donde la ejecución de una sentencia de esta naturaleza no puede ser de hoy para mañana. Por tanto, el juicio, con independencia de la solución a la que se alcance, el juicio sobre la diligencia exigible a sector público y privado en función del resultado al que se llegue, debe ser mínimamente benevolente, porque al final esto también afecta a los que legítimamente confiaron en la existencia de un marco que tutelaba sus prácticas de negocio o de sector público, insisto, porque a veces cuando se habla, he puesto el ejemplo de las universidades y de las universidades públicas, porque parece que la transferencia internacional de datos con este tipo de contratos solo afecte al sector privado. No es así. También afecta al sector público. Eso por una parte. Por otra parte, yo confío, y creo que lo que nos ha dicho el tribunal es las cláusulas contractuales tipo siguen siendo una solución válida que nosotros no cuestionamos. Lo que no sé es lo que va a ocurrir cuando aparezca el caso Schrems 3, Schrems 4 o Schrems 5, o de quien sea, diciendo, sí, pero levanto la manita. Esta cláusula contractual tipo es para este país que en términos de garantías de los derechos fundamentales no es confiable. Revíselas. Esa es mi enorme duda. Porque en lo que yo he leído de la sentencia e interpreto del ordenamiento, el objetivo de garantizar un nivel de protección equivalente es compartido por esas cláusulas, que lo que aportan es elementos que garantizan que hay un compromiso de las partes en que ese nivel de protección equivalente estará. Pero, y yo creo que José Juan como juez nos lo podrá aclarar, por mucho que yo como privado me haya comprometido a garantizar ciertas cosas, cuando se aplica el marco del derecho nacional, por ejemplo, que concede facultades excepcionales a los servicios de inteligencia, yo habré firmado lo que sea, pero cumpliré con el ordenamiento natural, pero vamos, a la voz de ya. Por tanto, nos va a enfrentar a situaciones materiales particularmente complicadas, pero desde luego lo que yo creo que se lee literalmente de la sentencia es usted puede confiar en ese instrumento cuando reúne los requisitos que las autoridades, que las cláusulas contractuales tipo de las autoridades europeas o las que les apruebe la autoridad nacional existan. Luis. En relación a lo que ha comentado Ricard y lo que están preguntando, quería hacer una pequeña reflexión sobre precisamente el modelo sancionador, que yo creo que es lo que preocupa a muchísima gente que hay en el RGPD. Normalmente cuando se habla del RGPD, lo primero que te dicen es, oye, hay multas de hasta 20 millones y el 4%. Y eso es lo que te transmiten. Te dicen, oye, que... Y además muchas veces a continuación viene lo siguiente, si no contratas mis servicios vas a poder tener multas de 20 millones y de un 4%. Pero hay una cosa que no dicen, y es que la multa mínima del RGPD son 0 euros. Eso no quiere decir que aquí se pueda hacer cualquier cosa y no vas a ser sancionable. De hecho, me gustaría que viese una página que se llama enforcementtracking.com, me parece que se llama, en relación a el volumen de sanciones que se están imponiendo. Yo soy partidario de que la norma hay que aplicarla y que esta norma se ha hecho precisamente para aplicarla de una forma racional. Yo he visto casos, cuando estábamos aquí con la LOPD, realmente sangrantes, de sanciones de 60.000 euros a autónomos porque la norma era tan rígida que no permitía hacer otra cosa. Ahora mismo la norma es bastante más flexible. Eso no quiere decir que se va a dar manga ancha ni que esto no hay que aplicarlo, pero que sí, teniendo en cuenta las consideraciones que yo creo que ha explicado Ricard bastante bien, nos vamos a enfrentar con un modelo que ahora mismo es el que estamos aplicando en España, de que cuando, por supuesto, se ve que no hay un ánimo de dolo, que cuando se están poniendo las medidas, que cuando nos encontramos a determinadas situaciones,
es mucho más práctico remediar esa situación a través de la comunicación directamente al responsable o al DPD. Es una estrategia que hemos estado siguiendo en España durante estos primeros años de aplicación del RGPD. De hecho, como veis en la última memoria, pues realmente los ingresos por sanciones se han reducido bastante. No quiero decir que no se van a imponer sanciones, ni que el objetivo del RGPD, ni de la agencia es que se pongan sanciones. Esto no es un organismo recaudatorio. Esto es un organismo para preservar los derechos fundamentales. Y muchas veces para preservar los derechos fundamentales es mejor tomar una acción rápida de comunicación con el DPD y de remediar una situación que podemos considerar en algunos momentos que está basada en el desconocimiento, pero no del dolor. Y es una cosa que se está haciendo ahora mismo. Por lo tanto, lo primero que querría transmitir es un mensaje en ese sentido de tranquilidad. Y por otro lado, que ayer un poco los voceros, que no es Ricard, perdón, que no se entienda mal, todo lo contrario, del dramatismo. Por supuesto tenemos aquí un problema y tenemos un problema que tenemos que resolver, pero también que se vea cuál es la dimensión del problema. Y que quiero transmitir en ese aspecto una sensación de tranquilidad. Ahora mismo las actuaciones de la agencia van mucho hacia el lado correctivo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la situación en la que estamos y de la necesidad de que nos adaptemos al RGPD, que lo mejor, los entornos perfectos no existen, pero los entornos que van mejorando continuamente sí. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Ir siempre a entornos que van mejorando para proteger cada vez más la privacidad. Y precisamente el RGPD nos da ese instrumento para no ser un órgano tan ¿cómo lo diría yo? Tan coactivo como lo éramos con la LOPD. Y yo creo que es una cosa que hemos visto durante estos 2 años. Y es una cosa que nos da además bastante más margen para decir a gente que no está adecuada a lo mejor en esta situación, oye, tú no estás adecuado. Vamos a tener que buscar soluciones y te vamos a dar tiempo para adecuarte, que es lo que se está haciendo ahora. O sea, quiero que no se le preste oído a esos voceros que te van a decir, no, mañana te va a quedar una sanción de 20 millones de la agencia. Eso no va a pasar. Creo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Son las 11:25, nos quedan 5 minutos, un montón de temas que tratar y va a ser imposible, lógicamente. Entonces yo lo que os voy a proponer va a ser que a la vuelta del verano hagamos un segundo seminario para seguir hablando de todos estos temas. Y quería agradeceros a todos los ponentes por vuestras intervenciones, que han sido interesantísimas, todas ellas, a todos los participantes, que además han sido muy activos y han planteado cosas y cuestiones muy relevantes, y al equipo técnico de Ametic por ayudarnos a organizar esta sesión. Entonces, pues yo creo que solo queda, salvo que Paco tenga mejor opinión, desearos felices vacaciones a todos. Y nos vemos en septiembre. Paco, haz el spoiler de Santander, por favor. Bueno, deciros, os convocamos a todos. Bueno, muchas gracias también a Amalia por la coordinación, fantástica coordinación y moderación de este webinar. Y gracias a todos los asistentes, a los ponentes, e invitaros a todos al encuentro de Santander, que tendrá lugar el 2, 3 y 4 de septiembre. Lo haremos en formato híbrido, es decir, en formato digital enriquecido para que todos nos podáis seguir desde cualquier sitio. Queremos tener además una audiencia bastante ampliada, también llegando incluso a Latinoamérica. Y bueno, y los ponentes, si queremos, los que puedan, lógicamente, estar presencial. Tenemos 4, este año como novedad tendremos multisedes, estaremos en Santander, en Madrid, en Barcelona y en Málaga, aunque principalmente, dependiendo de la situación, la mayor parte de la gente es probable que se conecte desde Madrid, ¿no? Nada, invitaros a todos, desearos felices vacaciones y de nuevo gracias a todos los ponentes y gracias a los asistentes y a María por la moderación. Muchas gracias a todos. Buenas vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Ya gracias a Ametic y a todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias.